Entonces me voy a referir para poder un poquito avanzar con la materia, si no vamos a estar hasta enero y febrero aquí, ¿no? Y ya como ustedes y también mi persona merecemos vacaciones. Así que no vamos a interrumpir las vacaciones. En ese tránsito de Jesús que yo les mencionaba, de querer apartarse un poquito de las multitudes y dedicarse más a sus discípulos, siempre se encuentra con la gente. Así que allí el Señor inicia distintos viajes por distintos lugares y se encuentra con un ciego, un tartamudo, se encuentra con un grupo de fariseos que allí lo confrontan, ¿no? Lo quieren. El Señor les habla a sus discípulos acerca de cuidarse de la levadura de los fariseos. Eso está en los apuntes, ¿no? Y los discípulos no lo entienden, no comprenden bien esto. Y después de que pasa todo este periodo de eventos que manifiestan lo sobrenatural de Dios sobre la necesidad y la dolencia de la gente, el Señor comienza allí a ver la necesidad de que sus discípulos los discípulos puedan tener una revelación de su persona, es decir, que ese concepto que los discípulos están asimilando y están recibiendo de Cristo no sea basado en los hechos, en las obras de Él, sino una revelación. Por eso el tiempo que se va allí acercando al momento de la crucifixión de Jesucristo se va cortando. El Señor ya sabe que tiene que confrontarse e ir a ese sacrificio. Jesús ahora manifiesta palabras y manifiesta una acción que tiene que ver hasta dónde los discípulos están convencidos de que Él es el Cristo. ¿Hasta dónde? Es decir, el Señor ahora va a poner a prueba un poquito a sus discípulos, o va a ver algo, qué es lo que hace que los discípulos reflejen o tengan conocimiento de que Él es el Mesías. Así que la modalidad de saber de que Jesús es el Cristo, ellos no lo tendrían que saber por los hechos milagrosos, sino por una revelación de su persona, ¿no? Ahora el Señor empieza con esto, le hace una pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Empieza con esta pregunta, ¿no? Y bueno, los discípulos allí le dicen, bueno, se comenta, se dice, hablan de ti que eres un maestro, un gran profeta, que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres uno de los tantos que las Escrituras hablan, que iba a venir con un mensaje. Entonces, luego de que los discípulos le responden de la opinión pública, de la opinión general, la pregunta ahora se dirige personalmente a ellos y les dice: ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Y ahí fue que Pedro un poco toma la iniciativa, y aunque fue Pedro el que respondió que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esto no quiere decir que únicamente Pedro se le reveló que era Cristo, sino que analizando los evangelios y sobre todo el evangelio de San Juan, los otros discípulos también tenían una revelación de que Jesús era el Mesías, el Cristo, aquel que se profetizó en Isaías, aquel que se profetizó a través de profetas mayores y menores. Es decir, que esa opinión, esa confesión que Pedro da no es solamente exclusiva de él. ¿Y por qué digo esto? Porque en uno de los evangelios, por eso esta materia se llama evangelio sinóptico, porque estamos viendo la vida de Jesús a través de los 4 evangelios, en San Juan capítulo 1 verso 41, que dice: hemos hallado al Mesías, dicen los discípulos. Hemos hallado al Mesías, es decir, que ellos sabían que era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Entonces, algunos comentaristas bíblicos dicen que comentan, opinan en base a otros estudios, ellos hacen la suposición de que esta fe que se empieza ahora a mostrarse en los discípulos por la revelación, ya vamos a ver un poquito más acerca de la revelación, era necesario que ellos supieran que Cristo era el Mesías. ¿Por qué? Porque si ellos no tenían esta revelación, esa fe iba a comenzar a flaquear, esa fe iba a comenzar a requebrajarse, a debilitarse, por el hecho de que
La mayoría de la gente esperaba un Mesías que organizara un ejército, como les dije anteriormente, y con este ejército empezara una campaña de liberación del yugo de los romanos y de esa forma establecer el reino de Dios a la manera del reino de David, a través de un hombre que fuera elegido, levantado, enviado de Dios, con unción, con gracia del Espíritu Santo, pero también con una gracia de convocar a la gente y formar así un cuerpo, un ejército para traer liberación al reino de Israel. Entonces, ustedes noten que Juan el Bautista lo reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, lo reconoce, pero ¿sabe una cosa? En cierto modo podemos decir que Juan el Bautista, su fe en un momento se quiebra, no tenía una revelación clara. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es enviado a la cárcel por orden de Herodes, ¿no? Fíjense qué le manda Juan el Bautista, qué pregunta manda decirle a Jesús por medio de sus discípulos. Dice que vinieron unos discípulos de Juan el Bautista y le hacen esta pregunta a Jesús. Esto está en San Mateo capítulo 11, 1, 2. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces Jesús quería asegurarse que los discípulos no cayeran también en esa clase de fe. Una fe que dura hasta tanto uno se encuentra en problemas. Una fe que dura tanto hasta que uno ve que ese reino mesiánico que uno especuló que iba a venir de tal forma y tal manera, no cumple las condiciones y la expectativa que uno se formó, que uno se lo imaginó. Entonces, esto también nos enseña a nosotros que a veces nos imaginamos que el Señor va a proceder a obrar de tal forma, de tal manera sobre nuestras vidas. Empezamos a tener una expectativa de que el milagro viene, de que el Dios va a intervenir en alguna cuestión de nuestra salud, en alguna cuestión de nuestra problemática en la familia o en alguna problemática. Y empezamos a predicar el Evangelio, que todo lo podemos en Cristo y que Cristo es el libertador, que Cristo es el sanador. Pero ¿y cuando no sucede? ¿Y cuando no pasa? O cuando el Señor llega tarde, supuestamente llega tarde, ¿no? Y cuando nuestras oraciones no tienen respuesta, y cuando no veo un milagro, y cuando alguien que hemos orado, clamado, y se murió. Y ahí es donde está nuestra fe, ¿no? Y es como que esa fe sufre el impacto, sufre un poquito el rigor, sufre el latigazo porque hemos tenido una expectativa de que esa persona se iba a sanar, o ese familiar iba a regresar, o esa persona se iba a convertir, o cualquier otra cosa que uno espera, y sin embargo no se ha producido esos resultados, ¿no? Pero cuando hay una revelación del Señor, cuando hay una revelación, esa revelación te asegura, te garantiza que esa fe nunca se va a quebrar. Te vas a poner triste, te vas a poner en algunos momentos, te vas a sentir mal, pero nunca vas a dejar de mirar al Señor. Entonces el Señor hace esto con sus discípulos porque quiere tener la garantía de que ellos tienen la revelación de Cristo. Es decir, a partir de este momento el Señor les va a empezar a exponer algo que ellos nunca escucharon. Voy a ser entregado en manos de hombres pecadores, me van a enjuiciar, me van a castigar, me van a azotar y voy a morir, pero voy a resucitar. Entonces Jesús quería evitar que ellos se escandalicen. Jesús quería justamente que esa fe esté bien ubicada y bien enfocada en una revelación de su reinado, que la gloria del Señor no se iba a quebrar por todo lo que le harían. Entonces es ahí donde Jesús escucha la confesión de Pedro, que es un poco la confesión de todos. No miremos que Pedro era el privilegiado, que Pedro era el único, que Pedro era el que en ese momento, aunque el Señor le responde a Pedro o a Simón: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No significa que era exclusivo para Pedro, sino una promesa que también se extendía a todos los discípulos. ¿Y qué le dice el Señor? Le habla justamente, ¿no? Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, dice el Señor. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Por lo tanto, yo te digo que ahora tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino para que todo lo que se abra, para que todo lo que se ate aquí en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra sea desatado en el cielo. Entonces vamos a analizar estos 4 elementos de que Jesús allí ahora sobre la confesión de Pedro dice que va a suceder, ¿no? La roca. ¿A qué se refiere con la roca? A 3 cosas, a 3, ingredientes o 3 elementos. En primer lugar, la roca representa a Cristo como la piedra angular. La piedra angular. ¿Hay estudiantes de arquitectura aquí o arquitectos? Levanten la mano, a ver, ¿alguno? ¿Sí? ¿No te enseñaron lo que era la piedra angular? ¿No? ¿Usted es arquitecta o no? ¿Sabe lo que es la piedra angular? La piedra angular es la primera piedra que se colocaba cuando iba a empezar una edificación. Era una piedra perfecta, una piedra que le hacía un maestro, un arquitecto, un hombre que realmente tenía una calidad para confeccionar esa piedra, y esa piedra era perfecta, tenía una medida, tenía una angulación perfecta. Entonces, esa piedra se colocaba en el cimiento, en la fundación, y de ahí se partía a continuar la construcción, y esa mandaba el resto de todo el edificio en crear un ángulo, una cuadratura perfecta y un nivel perfecto. Es lo que hacen hoy en día los constructores cuando ponen el nivel, ponen las reglas y está todo a nivel. No sé si habrá visto alguna vez. Entonces la piedra angular es esa piedra especialmente hecha por una persona que tiene, que tiene esa gracia, que tiene esa perfección, que tiene esa calidad de ser muy detallista, muy cuidadoso, porque si esa piedra angular no estaba, el edificio podía salir para cualquier lado. Inclusive en aquellos tiempos los edificios eran de gran porte y de gran altura. Entonces, si no se hacían a nivel, podría ocurrir que después ese desnivel o esa falta de cuadratura trajera consecuencias de rajadura, de derrumbe, de desmoronamiento, y eso producía tragedias, como pasó con la torre de Siloé, que hace Jesús mención que murieron unas ciertas personas por un derrumbamiento, ¿no? Por no estar bien. Entonces, la roca se refiere a la piedra angular en la figura de Cristo, es la piedra principal. Entonces, cuando el Señor le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, significa justamente sobre una confesión que tiene que ver que Cristo ha sido revelada en ese corazón. Esa persona, cuando se le revela a Cristo, esa persona es un pilar, es un fundamento. Esa persona se transforma en una guía, en una especie de referencia, a partir del cual todo lo que se va a desarrollar y todo lo que se va a crecer, todo lo que se va allí a edificar, tiene que ver con esa piedra, ¿no? Y nuestra fe tiene que estar basada en Cristo, no en un pastor, en una iglesia, en un título, en una denominación, ni tampoco en ningún otro hecho que sea allí un elemento dentro de la vida cristiana. Nuestra fe tiene que estar en Cristo. Esa fe está apuntalada, está cimentada en la roca, en Cristo, cual piedra angular. Esa fe va a hacer que todo lo que a partir de ahí construyemos, edifiquemos, no se va a desboronar. Por eso Jesús habla acerca de que cuando alguien edifica sobre la roca, viene la tempestad, viene la fuerte tormenta, el viento, viene la cantidad de lluvia, y dice que ese edificio no se desborona ni entra en ruina porque está fundamentado, está sobre el cimiento, está sobre la roca. Cuando Cristo habla de la roca, habla de la piedra angular. ¿Me pude explicar? ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno. También se refiere con la roca, como les decía, aquella confesión que Pedro emitió de que Cristo es el Señor, pero por revelación del Padre. ¿Qué quiere decir revelación del Padre? Que la confesión que manifiesta Pedro a través de esa fe está fundamentada en una intimidad, en una relación que tiene con el Padre. Nuestra fe no se debe nutrir y alimentar porque vemos milagros, gloria a Dios por los milagros, damos gloria a Dios por los milagros, amén. Pero ¿y si desaparecen los milagros? ¿Y si no vemos espectacularidad sobrenatural? Entonces,
Nuestra fe tiene que estar fundamentada en una revelación, y revelación es el fruto de una vida que mantiene todos los días intimidad con el Señor. Amén. Yo siempre les digo a la iglesia donde estamos trabajando, les digo, quiero decirles unas cosas, ¿no? Que la revelación nace por una relación, es fruto de una relación. Cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, esa palabra conocer no es intelecto. Esa palabra conocer no es información que yo allí acumulo debido a que leo, estudio, indago, investigo y tengo, ¿no?, esa información allí almacenada en mi cerebro. Esa palabra conocer es la palabra que se utiliza en la Biblia cuando Adán conoció a Eva, y cuando Adán conoció a Eva, ¿qué tuvieron? Un hijo. Intimidad. La palabra conocer en la Biblia, esta palabra conocer particularmente, tiene que ver con aquella relación entre el esposo y la esposa en la intimidad, en donde hay una entrega de la esposa y rendición hacia el esposo, y como fruto de esa relación nace un bebé. Y ese bebé tiene la genética de papá. Entonces, como relación, como intimidad de un hijo de Dios con el Padre, nace el señorío de Cristo en el corazón de esa persona, con una genética que está determinada para poder sojuzgar y gobernar. Amén. Eso es revelación. Revelación no es estudiar mucho, aunque eso es bueno, eso es lindo, eso aporta, eso ayuda, eso es beneficiario. Pero cuando uno entra en intimidad a Dios, cuando Dios te revela, cuando Dios, a través de esa relación, es como que Dios a través de su Espíritu Santo, es lo que pasó con María, con el Espíritu Santo. María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, pero ¿qué dice la Biblia? Que después de que María concibió a Jesús por el Espíritu Santo, José conoció a su esposa María y tuvieron más hijos. Me miran como si fuera que le estoy tocando a la Virgen María. Bueno, entonces esa es la revelación en cuanto a confesión. Una confesión basada en una relación que mantiene intimidad con el Señor, donde todo lo que yo me relaciono con Dios, mi intimidad, no lo ando diciendo. Veo que cuando el esposo y la esposa entran en un estado romántico y empieza a buscar esa intimidad, no anda después diciendo en la calle, ay, que con mi esposa esto. No, eso no se dice. La Biblia dice, y cuando tú entonces entras a la cámara y vas a orar, cierra detrás de ti la puerta y ora en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Pero nosotros, no, hoy oré y el Señor me mostró y que... Entonces, eso es revelación. Eso es como fruto de una relación, como fruto de una intimidad. Y eso me lleva, yo le digo a la iglesia, en donde estamos con mi señora, dice, ustedes que están aquí, ustedes saben de mí, pero no me conocen. La única persona que me conoce en la iglesia es el Señor, por supuesto, y mi esposa. Porque mi esposa... Con ella convivo en casa, con ella duermo en el dormitorio, con ella hacemos algunas cosas de la intimidad, y solo ella me mira y ya sabe lo que me pasa, y yo le miro a ella y yo sé lo que le pasa, yo sé si está pensando. A veces yo digo algo y me lo sacaste de la mente, me dice. Y eso es revelación, eso es intimidad. Cuando uno pasa tiempo con el Señor, tu pensamiento va a ser el pensamiento de Cristo. Te voy a decir algo más fuerte. Ni vas a necesitar orar tanto para saber si es de Dios o no es de Dios. Vas a saber que es de Dios porque primero estuviste en intimidad con el Señor. Es lo que hace el esposo con la esposa. La esposa no dice, ay, mi amor, hoy estuve orando para ver si Dios me revela, si me vas a dar dinero para comprar la carne. Ella va y compra la carne. A veces nosotros queremos orar por todo y si es de Dios no es de Dios. Cuando oremos como Jesús, y hágase tu voluntad. Es decir, el Señor nos comunica su voluntad y tenemos que hacerla.
Amén. Y a veces en el hacer la voluntad se va a ir revelando cosas que no están escritas en la Biblia. ¿Quién dijo que todo está escrito en la Biblia? Dios te va a mostrar y enseñar cosas que no están escritas en la Biblia. Hace poco tiempo tuve una experiencia con el Señor de cosas que no están escritas en la Biblia. Pero uno cuando hace la voluntad de Dios y pasa por un valle de sombra, un valle de duda, de confusión, donde no ves allí una salida, y ese valle está ahí cada día como queriéndote intimidar, y allí el Señor prepara tu corazón para cosas que se vienen, para cosas que el Señor después, porque mientras usted está en ese valle de sombra, el Señor se adelantó y está preparando mesa en presencia de tus angustiadores. Entonces, eso es lo lindo de tener una relación, una intimidad con el Señor. Por eso siempre tenemos que buscar intimidad con el Señor. Buscar, no hacer esas oraciones, sino intimidad, hablar con Él. Expresarle lo que Él nos pasa, lo que... Yo muchas veces me enojé con Dios y por supuesto salí perdiendo, ¿no? Pero me hizo allí razonar, me hizo entender y me hizo comprender. Un día estaba pasando una situación económica bastante fuerte, ¿no? Y me enojé con Dios. Estaba enojado, mal. Encima a todo eso, en la iglesia se desarrolló una semana de cadena, de ayuno, de oración, y esa semana de oración había que predicar sobre prosperidad. Y yo era el menos indicado para predicar de prosperidad. Entonces se organizó el programa, qué día va a predicar qué día va a predicar el otro, y a mí me tocó un viernes, me acuerdo. Y estaba mal, no, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar de prosperidad? ¿Qué le voy a decir a los hermanos? Que Dios prospera si yo no tengo ni un, como dicen, ni un cospel partido por el bolsillo. Y terminó la reunión, ese día prediqué por la puritita gracia de Dios. La gente pasó al frente, pasó a orar con los otros pastores, estamos orando, y de golpe viene una señora del Perú. Dice, pastor, yo soy del Perú y le traigo algo de parte del Señor. Y me pasa la mano y yo agarro así algo y digo, un motivo de oración, pensé, lo puse del bolsillo del saco. Bueno, hermana, muy bien, gracias, vamos a estar orando. Y terminé, me voy a casa y me acuerdo, la hermana, el pedido de oración, me olvidé de dejarlo en la canasta. Bueno, de todos modos, al mañana, el lunes voy a la iglesia y lo deposito allí. Cuando meto la mano en el bolsillo, hago así, saco, ¿sabe qué era? El Señor mandó a una mujer del Perú a bendecirme con $40. Y el Señor me dijo, ¿entendiste, cabezón? Entonces, ¿hasta dónde nuestra fe está enfocada? Nuestra fe siempre tiene que estar nutrida y alimentada por aquellas palabras que vienen más de la intimidad con Dios. Venimos a la iglesia, aprendemos de la escuela bíblica, aprendemos de cada reunión, pero eso te tiene que llevar a una intimidad con el Señor. Te tiene que llevar a seguir cultivando el corazón y a seguir añadiendo el conocimiento de Dios a través de una relación. Amén. Y la roca también se refiere a la figura de Pedro como una ministración apostólica. Aquí vamos a entender lo que es el apostolado, es decir, una vez que se colocaba la piedra angular, se empezaban a colocar las diferentes piedras alineadas con la piedra angular, se terminaba de cerrar el edificio y luego se empezaba hacia arriba, siguiendo el nivel y siguiendo la cuadratura. La piedra angular comunicaba, digamos, la regla, la regulación, la nivelación a esa piedra, pero esa piedra la comunicaba a la otra, y esa piedra la otra, y así sucesivamente. La piedra angular se comunicaba a las diferentes piedras y a las de arriba por medio de las sucesivas piedras. Entonces, eso habla de un ministerio apostólico. Dios le decía que a través de Pedro y los demás discípulos iba a levantarse un ministerio apostólico que tendría la misión de comunicar al resto de todo el edificio el propósito, la visión, el diseño de Dios para que el edificio vaya creciendo bien coordinado para ser un templo santo en el Señor, que es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Entonces, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es aquel que comunica algo que Dios le revela y lo comunica al resto de las piedras vivas de la iglesia. Amén.
A veces la figura del apóstol la tenemos como si fuera un nivel de autoridad, como diciendo que es el general. Yo siempre digo, ¿y los pastores dónde están? Hoy todos son apóstoles. Yo digo a veces, hoy en día el pastor es una especie en extinción, como que ya no existen más los pastores. Pero no son grados, no son niveles de autoridad. Son ministerios para poder edificar a todo el cuerpo de Cristo. Amén. No es porque el apóstol figure primero porque está primero, sino que hay un sentido, hay un propósito, que no tengo tiempo para explicarle, pero algún día lo daremos a conocer. Fundamento apostólico. A través de Pedro, Dios iba a establecer el fundamento apostólico. Jesús habla acerca después de las puertas del Hades. O sea, primero se enfoca hacia la piedra, cómo se edifica, cómo la iglesia se va a levantar con el fundamento y con las piedras, pero luego habla de algo que se refiere a las puertas del Hades. Y aquí aparece por vez primera la palabra iglesia. Iglesia. En la Biblia aparece la primera vez la palabra iglesia. Y en el apunte ustedes tienen que la iglesia se refiere a una asamblea del pueblo elegido. Es decir, la gente elegida, la gente que recibió la revelación y recibió el mensaje de Dios y ha sido su corazón entregado y dado, necesita convocarse y formar parte de un cuerpo que es la iglesia. Y cuando todos los redimidos se convocan en asamblea, es decir, se identifican con iglesia, es en la iglesia, escuche, sobre la iglesia las puertas del Hades no prevalecen. No sé si entiende usted y comprende. A veces hay gente que viene a la iglesia por solo venir, pero no se compromete, no tiene sentido de pertenencia. Es decir, mira la iglesia como un lugar para pedirle al Señor, para pedir socorro, ayuda, que está bien, el Señor lo va a hacer, el Señor va a bendecir, pero que la iglesia no es un lugar para que Dios supla todas nuestras necesidades, sino Dios quiere formar carácter y a través de nuestras vidas Dios quiere edificar su casa, edificar su iglesia. Y es sobre la iglesia que las puertas del Hades no prevalecen, no sobre una persona, no sobre 3 personas, no sobre 5 personas, sobre la iglesia. Es decir, cuando un cristiano tiene identidad de iglesia, la iglesia es su casa. La iglesia, ¿por qué venimos a la iglesia? Para escuchar palabra de Dios, está bien, pero a la iglesia venimos porque este es el lugar donde nos sentimos como familia, como cuerpo de Cristo. Amén. Este es el lugar donde vamos a recibir de Dios una palabra que nos va a conducir en la vida a tener identidad de iglesia de la puerta hacia afuera. Vas a seguir siendo iglesia en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, en tus vacaciones. Seguir siendo iglesia cuando estás cortando el césped, cuando salís a hacer un trámite en la calle. Llevas la iglesia, llevas tu identidad, llevas esa genética de iglesia. Entonces, en esa identidad, las puertas del Hades no prevalecen. Pero la gente que no tiene identidad, es creyente, viene a la iglesia, ora, escucha la palabra, recibe todo, pero se va a la casa y viene cuando quiere y le viene cuando le gusta y viene porque, bueno, hoy va a estar este predicador, entonces voy. No, mañana va a estar este predicador y medio flojito, medio así, muy calmado, muy tranquilo. No es como este pastor, no es como el apóstol, no es como el ungido, no es como este. Entonces esa gente, perdón, esos hermanos, no pueden tener una vida sólida, firme, porque cuando la palabra de Dios, la palabra Hades se refiere a ese lugar donde van todas las personas, todas las vidas después de la muerte. Es una palabra griega, se refiere al inframundo, al más allá. Entonces, hay una creencia, hay una mitología griega que el Hades es el lugar donde allí las almas van a ser puestas y de ese lugar nunca más regresan, nunca más tienen posibilidad de salir de ese lugar. Para llegar al Hades hay una separación, una especie como de un río, donde hay una persona en un bote, y ustedes habrán visto en la costumbre romana alguna película cuando una persona muere, le pone una moneda en la boca, no sé si la vieron alguna vez, ¿no? ¿Qué ven ustedes? Enlace, No, de vez en cuando vean porque hay cosas interesantes. Hace poco tiempo dieron una película Resurrección de Cristo.
sobre un tribuno que fue el que allí procedió a dar la orden de clavarle la lanza a Jesús al costado. Y se muere una persona justamente con la creencia, él tiene la creencia griega, romana, entonces le pone la moneda. ¿Por qué? Porque esa moneda era el pago para pasar, para que el dueño del bote lo pase al Hades. Pero era un viaje sin retorno. Entonces Jesús utiliza la ilustración del Hades para entender que cuando un cristiano se identifica con la iglesia, no es que se queda por siempre en el inframundo, porque el poder de Cristo lo va a resucitar, lo va a levantar, lo va a sacar de la muerte y le va a dar un cuerpo glorificado y va a ser levantado de la cautividad. El Señor va a tomar cautiva la cautividad y te va a levantar a lo más alto. Por eso, sobre la iglesia, la puerta del Hades no prevalece. La promesa es para la iglesia. Entonces, esto se refiere con el Hades. Jesús está haciendo mención sobre el poder de la resurrección, que todo aquel que lleva una vida y se relaciona con la iglesia, usted sabe que en la iglesia nosotros aprendemos a cultivar relaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros cultivamos relaciones con lo que conocemos, ¿sí o no? Con papá, mamá, el hermanito, la hermana, el hermano mayor, el tío, el primo, el abuelo, la familia. Pero sin embargo venimos a la iglesia y encontramos tanta gente que no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, no sabemos de su familia, pero aprendemos a convivir, aprendemos a hacer trabajo, aprendemos a involucrarnos en la visión. ¿Sí o no? ¿No es un milagro eso? Y a veces te disgustás, y a veces te enojás, y a veces discrepás en algún método, alguna manera, pero seguís siendo iglesia. No vas a buscar otro lugar. Uy, perdón, ¿dije algo? Claro está que por ahí uno va a otro lugar por cuestiones de distancia, por cuestiones de trabajo, de traslado, por cuestiones muy especialmente que se justifican, pero no porque el pastor no me saludó, porque el hermano me hizo mala cara, porque el de la entrada ahí que se cree que ahora porque y te enojaste y te fuiste. Hay algunos que me están mirando así. Bueno, queridos, y ahora el Señor habla de las llaves del reino. Y cuando la Biblia habla de llaves, siempre se refiere a autoridad delegada. Y esta autoridad delegada está simbolizada o ilustrada por las llaves. ¿Y para qué sirven las llaves? Para abrir y para cerrar. Muy bien. ¡Oh, qué bárbaro! Me ayudan, me facilitan, Algunos tienen las llaves y las pierden, ¿no? Ustedes saben que en la antigüedad la ciudad tenía una puerta principal y a cierta hora se cerraba. Entonces en esa puerta tenía que haber una persona que tuviera tacto, discernimiento sobre la gente que iba a ingresar después del horario que se cerrara la puerta. Esa persona tenía que tener una mentalidad que supiera que lo que va a hacer iba o a hacer correr peligro al reino o evitaría el peligro, imposibilitando la entrada de alguna persona extraña, o permitiéndole la entrada. Entonces esa persona que estaba a la puerta tenía la llave. Las llaves de antes no era una llave como la de ahora, era una especie de tirante que se pasaba por la puerta entera y en dos tipos de pasadores se colocaba un elemento allí, ¿no?, que trababa totalmente la barra, que no se pudiera allí destrabar, ¿no? El rey elegía a esta persona por su gran intimidad y responsabilidad que tenía con el rey. El rey era muy allí allegado a alguien del reino porque ese le mostraba una absoluta confianza al rey. Esa persona es como que creció al lado del rey, se desarrolló al lado del rey y aprendió al lado del rey, de modo que el rey muchas veces se despreocupaba de tomar decisiones porque decía: yo sé que él va a decidir y pensar igual que yo. Entonces el rey nombraba a esa persona como aquel que iba a tener las llaves de la ciudad. Entonces esa persona se ponía a la puerta de la ciudad
y sabía que si alguien venía, no lo miraba por la apariencia, no lo miraba porque tenía cara bonita o porque tenía esto o lo otro, lo miraba con un discernimiento y una mentalidad que era la mentalidad del rey. Y él determinaba si esa persona ingresaba o no ingresaba a la ciudad. Entonces tenía poder delegado, autoridad delegada para dejar ingresar, para cerrarle la puerta o para abrirle la puerta a alguien. Este concepto también se aplicaba al rey referente a sus tesoros personales. El rey tenía su tesoro personal y ahí delegaba una autoridad que únicamente esa persona podía abrir, en cierto modo, para decirlo con algo presente tiempo, esa persona era la que sabía la combinación de la caja de fuerte del rey. Entonces solo él podía abrir y cerrar. Entonces las llaves se refería justamente a una autoridad delegada, ¿no? Y Dios nos ha dado una autoridad que tenemos que aprender a ejercitar, y esa autoridad no debe ser porque somos pastores o porque estamos en un lugar, en un liderazgo, sino porque nos relacionamos de tal manera como el rey, que cuando se presenta una situación que humanamente no se sabe qué decidir, no se sabe qué hacer, nuestro pensamiento es el pensamiento de Cristo y pensamos como Cristo. Amén. Y después habla del poder de desatar y atar, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, algunas interpretaciones que se dan sobre este concepto de atar y desatar, sobre este poder, lo que más se acepta es que Dios le concede a la iglesia la capacidad de establecer algunas reglas y normas de conducta ante algunos incidentes que merecen ser considerados entre los miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, que si bien la ley era lo que regulaba la conducta de cada hombre, de cada mujer, de cada familia dentro del pueblo judío, pero la ley no era para aplicarla rigurosamente, la ley no era para decir, bueno, si hiciste mal, condenado eres, porque eso es lo que malinterpretaron los fariseos y los escribas en los tiempos de Jesús. La ley fue dada justamente para que a través de la ley cada persona juzgara equilibradamente, es decir, había casos que se presentaban que no estaban escritos delante de la ley, entonces había que analizarlo personalmente. Y había que ver qué decía la ley y había que ver qué pasó con esta persona, por qué actuó así, por qué tomó esta decisión o por qué respondió a esta modalidad. Entonces la ley te permitía ver que esa persona a veces no merecía ser condenada, sino que había ciertas condiciones que en esa persona debían ser allí contempladas y entendidas. Entonces la ley servía para que a esa persona se le atara una disciplina, es decir, si la persona desobedeció la ley por ser testarudo, terco, por ser realmente imprudente, después de habérsele aconsejado y entendido la ley, comprendido la ley, la persona la violaba, entonces a esa persona se le ataba la ley, es decir, es como que la ley te penalizaba. Es como que usted sabe que no tiene que cruzar en rojo en una esquina del semáforo y usted por ahí mira a un lado, mira a otro a las 3 de la mañana y pasa lo mismo. Y resulta que hubo una cámara en la esquina que hizo clic. Y después te llega al domicilio la penalización. ¿Sí o no? Pero había situaciones donde la ley no era para condenar, sino para ayudar a hacer entender a esa persona que lo que hizo, que lo que procedió a actuar, que lo que allí cometió, se debía a ciertos factores que él no lo sabía, no lo entendía, no lo comprendía. ¿Sabe lo que es para un judío entender y comprender toda la Torá? Era imposible. Y más que los ancianos después agregaron tradiciones, agregaron más reglas. Entonces la ley servía también para ayudar a otros a salir de ciertas problemáticas, de ciertas situaciones. Es decir, lo que trato de decir, que la ley servía para cierta gente como remedio para ayudarlo a salir de una dolencia o enfermedad y no para terminar matándolo. ¿Me expliqué lo que? Para eso, ese es el poder de atar y desatar. Es decir, que en ciertos casos, por ley, merecía ser castigado, merecía pena de muerte, pero por ley, esa persona se la veía, se la contemplaba y decía, no, pero no podemos hacer con esta persona esto. No podemos proceder de esta forma, sino que
vamos a darle una oportunidad más. Vamos, y eso significaba desatar. Esa persona no estaba allí atada a una condenación, sino que se la desataba para poder lograr ser libre de una dolencia, de alguna situación de malestar, y esa persona pudiera encontrar. ¿Sabe que Jesucristo dio la ley, que vamos a verlo más adelante en la parábola del samaritano, no para condenar, sino para poder ayudar al prójimo? O sea, para actuar como prójimo, para beneficiar a otro que está en problemas. Entonces, la ley sirve para dos cosas: para condenar al infractor, pero también la ley sirve para ayudar al inocente. ¿Me siguen? Cuando un inocente es allí, quizás su propiedad es violada, cuando un inocente allí es arremetido por alguna cuestión, entonces la ley lo va a defender, la ley lo va a cubrir. Y a eso se refiere la ley. La ley ataba a aquel que realmente la infringía, la quebrantaba y la violaba, pero al inocente lo defendía, lo cubría y lo protegía. Ese es el poder de atar y desatar. Entonces la iglesia hoy en día también tiene que proceder allí a ver cada caso puntualmente, analizarlo y decir, bueno, esta persona lo que hizo, lo hizo por tal cosa, por tal situación, no conocía muy bien entonces vamos a ayudarlo, vamos a bendecirlo, le vamos a aconsejar, lo vamos a allí alentar, lo vamos a animar. Entonces esa persona se siente protegida por la iglesia, esa persona se siente como contenida por la iglesia. Ahora sí, ante cualquier acto, nosotros no, porque la Biblia dice, y entramos a condenar, entonces ¿qué gente va a quedar en la iglesia? ¿Me entienden? ¿Sí? Bueno.